Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a analizar uno de los pilares de la psicología moderna, la terapia del comportamiento. Vamos a desmenuzar sus principios, un poco de su historia y, claro, las herramientas que la hacen tan pero tan influyente incluso hoy en día. Para arrancar, vamos a plantear esta pregunta, que es la base de todo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos lleva a repetir un comportamiento una y otra vez y a evitar otros a toda costa? Bueno, la respuesta que nos da el conductismo es que todo, pero todo, se reduce a los principios del aprendizaje. Y esta idea es el cimiento de lo que vamos a explorar juntos. Miren, este es el mapa de ruta que vamos a seguir. Primero, lo básico. ¿Qué es esto? Luego, nos vamos a los fundamentos teóricos con Pavlov y Skinner, que son los pesos pesados. De ahí, saltamos a la visión de Bandura, que le pone el toque cognitivo-social. Después, veremos las técnicas en acción. Y para cerrar, haremos un balance, una evaluación crítica con lo bueno y lo no tan bueno. ¿Listos? ¡Empecemos! Ok, vamos por partes. Lo primerito es poner las cosas en claro. Antes de meternos en el cómo funciona esta terapia, es súper importante que entendamos bien el qué es. Vamos a definir el campo. A ver, esta es la definición del libro. Y lo que hay que entender aquí es que no hablamos de una sola cosa, ¿eh? Es más bien como un gran paraguas que cubre un montón de métodos distintos. ¿Y cuál es el hilo que los une a todos? Que se basan en los principios del aprendizaje para cambiar esas conductas que, bueno, nos traen problemas o no nos dejan avanzar. Bien, estos son como los mandamientos de la terapia conductual. Primero, se enfoca solo en lo que podemos ver y medir, la conducta observable. No se anda con rodeos sobre el inconsciente. Segundo, parte de la idea de que los comportamientos problemáticos se aprenden. Y si se aprenden, pues se pueden desaprender. Para eso usa objetivos súper claros y medibles. Nada de cosas vagas. Se concentra en el aquí y ahora, en el presente. Y lo más importante, todo, absolutamente todo, tiene que pasar por el filtro de la ciencia y la comprobación empírica. Y ahora hagamos un viaje en el tiempo. Porque todo esto empieza, como muchas cosas geniales en la ciencia, casi de casualidad. Con un fisiólogo ruso, unos perros y un detalle muy curioso con la salivación. Aquí, justo aquí, nacen las bases del aprendizaje por asociación. Esta línea de tiempo es súper útil para ver cómo fue evolucionando la idea. Pablo da el puntapié inicial con los reflejos, luego llega Watson y lo convierte en toda una escuela de pensamiento, diciendo algo como olvídense de la mente, enfoquémonos en lo que se ve, en la conducta. Más tarde, Skinner amplía el panorama para incluir las conductas voluntarias y finalmente Bandura le pone la cereza al pastel introduciendo el papel clave de la mente y de cómo aprendemos de los demás. Y aquí está la magia del experimento de Pavlov paso a paso. Ojo, dominar esta terminología es clave. Al principio tenemos la comida, un estímulo incondicionado que lógicamente provoca salivación, una respuesta incondicionada. Y la campana es un estímulo neutro, no provoca nada. Luego el truco, asociamos la campana con la comida una y otra vez. ¿El resultado? Después de un tiempo, la campana solita, que ahora es un estímulo condicionado, provoca la salivación, que se convierte en una respuesta condicionada. Así de simple y así de poderoso. Así aprendemos a asociar las cosas. Muy bien, ya tenemos el condicionamiento clásico. Ahora vamos con el otro gigante de esta historia, Skinner. Si lo de Pavlov nos explica las reacciones como los reflejos, las cosas que no controlamos, el condicionamiento operante de Skinner nos explica cómo aprendemos las conductas voluntarias, esas que hacemos para operar en nuestro entorno y conseguir algo. Esta frase de Skinner es oro puro. Resume la idea a la perfección. Lo que pasa después de que hacemos algo es lo que va a decidir si lo volvemos a hacer o no. Fíjense, la clave ya no está en el estímulo de antes, como con Pavlov, sino en la consecuencia de después. La consecuencia es la reina. Esta tabla es perfecta para ver la diferencia. Y esta es una distinción crucial. En el clásico, la asociación es entre estímulos y la respuesta es un reflejo, algo pasivo. El estímulo viene antes. En cambio, en el operante, la asociación es entre nuestra conducta y su consecuencia. La respuesta es voluntaria, activa, y la consecuencia viene después. A ver, esta tabla puede parecer un trabalenguas, pero el truco es este. Positivo siempre significa sumar algo y negativo siempre significa quitar algo. A partir de ahí es fácil. Un refuerzo busca que una conducta aumente, ya sea dándote algo bueno, como un elogio, o quitándote algo molesto, como el sonido de una alarma. Por otro lado, un castigo busca que una conducta disminuya, ya sea dándote algo malo, como una multa, o quitándote algo bueno, como un privilegio. Es una matriz sencilla, pero increíblemente potente en la práctica.
Ok, hasta ahora todo muy mecánico, ¿no? Como si fuéramos una especie de robots que solo responden a estímulos y consecuencias. Faltaba una pieza fundamental en el rompecabezas, la mente. Y aquí es donde entra Albert Bandura para agregar la dimensión cognitiva y social, diciéndonos, hey, no somos tan simples, también aprendemos viendo a los demás. Entonces, la idea central aquí es que no necesitamos vivir las cosas en carne propia para aprender. Podemos aprender simplemente mirando a otra persona, a un modelo. Si vemos que un compañero recibe un premio por hacer algo, es muy probable que nosotros también querramos hacerlo. Es el clásico aprender en cabeza ajena. Y ojo, que no es solo copiar y pegar conductas, ¿eh? Observar a otros cumple un montón de funciones, nos da información, nos motiva a actuar, nos enseña cómo reaccionar emocionalmente, hasta puede cambiar el valor que le damos a las cosas. Ver a alguien superar un miedo no solo nos muestra cómo, sino que nos puede dar el empujoncito que necesitábamos para intentarlo nosotros. Y aquí Bandura nos regala otro concepto que es fundamental: la autoeficacia. Cuidado, no es lo mismo que la autoestima. La autoeficacia es la creencia que tenemos en nuestra propia capacidad para hacer una tarea específica. Si alguien no cree que puede hacer algo, por más que le ofrezcan el mejor premio del mundo, lo más seguro es que ni siquiera lo intente. Es un filtro mental clave para entender la motivación humana. Bueno, suficiente teoría por ahora. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real? ¿En el consultorio? Pues todos estos principios se traducen en un arsenal impresionante de técnicas terapéuticas, muchas de las cuales, por cierto, van a ser su pan de cada día en la práctica profesional. La desensibilización sistemática es el ejemplo perfecto del condicionamiento clásico en acción. La lógica es aplastante. No se puede estar muerto de miedo y súper relajado al mismo tiempo. ¡Es imposible! Entonces, se le enseña a la persona a relajarse profundamente y luego de a poquito se la expone a lo que le da miedo. Primero en la imaginación, asociando ese estímulo temido con un nuevo estado de calma. Pero el arsenal no termina ahí, para nada. Están las técnicas de exposición directa para acostumbrarse al miedo, el moldeamiento de Skinner para construir conductas nuevas paso a pasito, el modelado de Bandura que usa la imitación como motor de aprendizaje, la economía de fichas muy usada en entornos controlados y el entrenamiento en asertividad que nos enseña habilidades sociales clave. Como ven, un kit de herramientas súper completo. Ok, para ir cerrando, y como se debe hacer en cualquier análisis serio, tenemos que dar un paso atrás y poner las cosas en la balanza. Vamos a ver tanto las enormes contribuciones como las críticas que ha recibido este enfoque. A ver, los puntos fuertes son clarísimos y súper potentes. Su enfoque en el presente la hace muy eficiente. Al ser observable y medible, permite fijar metas claras y ver el progreso. Y sobre todo, su matrimonio con el método científico la hace una de las corrientes con más evidencia a su favor. Sus principios se usan en educación, en terapia, en organizaciones, en todas partes. Pero claro, no todo es color de rosa. Al conductismo más radical se le criticó mucho por ser una caja negra, por ignorar los pensamientos y las emociones. Se le acusó de ser muy mecánico, muy reduccionista y de no mirar el panorama completo, como la dinámica de una familia. Es importante decir que justamente estas críticas fueron las que empujaron la evolución hacia los modelos cognitivo-conductuales que usamos hoy. Y para dejarlos pensando, cerramos con esta pregunta. Lo que hemos visto es un conjunto de herramientas increíblemente poderosas para cambiar el comportamiento. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cómo usamos este poder de forma ética, de forma responsable, para que siempre, el objetivo final sea potenciar el bienestar de las personas? Gracias por habernos acompañado en este análisis.